Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? ¿Se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Muy buenas tardes, aquí estamos haciendo las cosas como son, como todos los sábados aquí en Radio Con Vos. Un programa más de las cosas como son por todo el país. En un ratito vamos a ir repasando varias de las radios que en todo el país nos están sintonizando y a las que les saludamos y les agradecemos por acompañarnos un sábado más con Maxi Urquiza en la operación técnica, Lucía apenas en la producción. En un ratito ya van a estar por acá Pelli Zambrano, Natalia Donato, Gastón Leturia, Andrea Núñez, todo el equipo de las cosas como son en la locución, Alejandra Arce, le mandamos un abrazo por la puesta en el aire a Lucas Campo y a Iveda. Con lo cual es un momento para reposar, para analizar, para no decir nada que esté en un lugar que alguien pueda decir, bueno, esto incide en el voto. Bueno, vamos a tratar de cuidarnos porque está claro que, y ustedes lo saben, quienes nos escuchan todos los sábados, que es un programa político, es un programa de actualidad, es un programa que analiza y vamos a analizar con un par de invitados hoy las diferentes situaciones y circunstancias que se afrontan en una elección que es parlamentaria. A veces la magnitud, la intensidad, lo que se define es tan pesado, es tan fuerte que parece que fuera una elección presidencial. No, estamos en un momento en el cual la fuerza política gobernante defiende mucho, dirime mucho, la oposición también, porque empieza a hablar de una cuestión de ver de cómo, empieza a discutir lo que viene, pero está claro que desde diciembre a Alberto Fernández le van a quedar 2 años más de presidencia. Entonces, la intensidad de la campaña parlamentaria hace que a veces tengamos que frenar y decir, bueno, ¿qué se discute acá? ¿Qué se analiza acá? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que proyectar? Está claro que en un país inestable políticamente, como es la Argentina, con una pobreza que se acerca al 50%, con inflación en un mes, conocimos este jueves la inflación de 3,5 del mes de octubre, países que tienen esa inflación anual o menos de un año, o en más de un año, perdón, la Argentina convive con estas cosas. Un país con pobreza, un país que casi se tiene que acostumbrar a que la inflación forme parte de su paisaje permanente. Entonces, todo lo que se juega en una elección parlamentaria es mucho. Entonces yo quiero analizar dos cosas. La segunda que voy a hacer más adelante, espero que el tiempo nos lo permita, es analizar el paisaje de la oposición. Pero primero quiero, en este arranque, y antes de charlar con mis compañeros del programa, analizar el paisaje del gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente gobierna el Frente de Todos, porque obviamente, como recién decíamos, quedan 2 años de mandato de Alberto Fernández, que constitucionalmente lo debe cumplir, y el Frente de Todos tiene una característica que la venimos explicando hace un montón, pero que para mí es la raíz constitutiva de su error, que es, el Frente de Todos es el peronismo, en sus distintas expresiones, con un accionista mayoritario que es el kirchnerismo, con Cristina Fernández como la responsable de esto, pero también con un Máximo Kirchner con juego propio. Máximo Kirchner creó la Cámpora, la agrupación, hace muchos años, y la fue construyendo, y la Cámpora es la organización territorial con mayor desarrollo a nivel nacional que hoy tiene la Argentina. Y ese es el accionista mayoritario. Y ese accionista mayoritario definió al presidente, porque Cristina nominó, mediante un tuit, a Alberto Fernández como el candidato a presidente y ella se puso en la vicepresidencia de la Nación. Y esa conformación que luego suma al Frente Renovador, a los distintos movimientos sociales, varios de ellos que habían estado con Randazzo, por ejemplo. Y vale decir una cosa, el
el propio Randazzo tuvo de jefe de campaña a Alberto Fernández. Y ahí estaba Santiago Cafiero, y ahí estaba Cecilia Todesca. Y hay que recordar que Alberto Fernández, antes de ir con Randazzo, que se había presentado como senador discutiendo en el 2017 a Cristina, que iba por Unidad Ciudadana, Alberto había sido también jefe de campaña de Massa, del Frente Renovador, como un duro opositor, como un duro crítico del kirchnerismo. Entonces toda esa situación muestra la complejidad de nacimiento del Frente de Todos, que en el último año, en este año, implosionó. Mostró el otro problema, que es que vos tenés en un ministerio un ministro de una fuerza, un viceministro de otra fuerza, un secretario de Estado de una fuerza y un subsecretario de Estado de otra fuerza. Lo mostró crudamente la crisis de la salida de Marcela Lozardo del Ministerio de Justicia. Alberto, reivindicándose como abogado, como profesor de Derecho, dijo: el Ministerio de Justicia lo defino yo, y puso a Marcela Lozardo, amiga personal, compañera de su estudio jurídico histórica, compañera de estudios de él, y luego tenían juntos un estudio jurídico, la puso a cargo de justicia. Un elemento sensible para Cristina, claramente sensible para Cristina, y también para el kirchnerismo, que ha ido viendo cómo distintas situaciones de funcionarios, desde Vudú hasta Schiavi, fueron resolviendo en todo este tiempo sus situaciones judiciales. Pero el Ministerio de Justicia mostraba crudamente la realidad. Lozardo, ministra, puesta por Alberto, pero el viceministro Juan Martín Mena, era con Lozardo, y lo sigue siendo ahora, más allá de la salida de Lozardo. Juan Martín Mena, operador judicial del kirchnerismo, segundo de Parrilli en la ex-SID, en la AFI, y un hombre que tiene un juego claro con todo lo que es el mundo judicial para el kirchnerismo. Entonces este desacople en el cual un viceministro acciona sin reportar nunca al ministro, un ministro que se va, pero un viceministro que queda con el ministro que sigue, que es Martín Soria, este tipo de desaguisado muestra cómo ha sido la conformación del Frente de Todos, que como coalición opositora se junta y gana una elección, pero como coalición de gobierno es disfuncional. Y esta es la discusión que viene ahora, y esto es lo que quiero hacer al margen de y con los cuidados que nos obliga la veda. Alberto Fernández tiene 2 años de mandato por delante, teniendo que resolver para ir adelante la situación de funcionamiento fundamentalmente con su vicepresidenta, o con la vicepresidenta, a quien vimos el otro día en el acto de cierre del día jueves en Merlo. ¿Cuál es su estado de situación? Cristina no puede ocultar con su cara, con su gestualidad, su estado de situación, su estado de ánimo. Y lo vimos el otro día, forzando la sonrisa para una foto con Alberto, mejorando levemente el saludo a Tolosa Paz respecto a lo que había sido en el día que perdieron las PASO, el 12 de septiembre, mejorándolo un poquito, pero hasta por ahí, ese puñito que vimos el jueves entre Cristina y Tolosa Paz, estuvo forzado, estuvo difícil. Entonces, el Frente de Todos tiene que definir, más allá del resultado, porque se dicen muchas cosas en la provincia y yo no puedo abundar, más allá que tengo mucha información de lo que cada uno de los actores imagina respecto de la elección de mañana. Pero a partir de mañana a la noche, la coalición de gobierno, el Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, tiene que definir cómo va a seguir funcionando. Porque no lo pudo resolver de esta manera hasta ahora. Es cierto que hubo una pandemia, es cierto que esto generó un montón de cosas, pero la pandemia también terminó de mostrar los ruidos entre Alberto y Cristina, los ruidos entre ministros que pusieron a disposición su renuncia después de la PASO, todos de la Cámpora, funcionarios de la Cámpora, y otros que no pusieron. Porque lo que digo es, Trota se terminó yendo, pero Trota no se fue porque puso a disposición su renuncia. Y Guado de Pedro se quedó como ministro de Interior, más allá de que puso a disposición su renuncia. Entonces, este desaguisado, el Frente de Todos lo tiene que resolver. Entonces, como se hacen quizás en las empresas, en que todos ponen, bueno, a ver, ¿quién tiene
en esta empresa de las cosas como son, yo tengo el 32% de las acciones, el Maxi Urquiza, nuestro operador, tiene el 8%, Penas la productora tiene el 12%, Donato tanto, y ahí nos sentamos y dividimos. Entonces cada uno tiene, yo me quedo con este micrófono, Donato se queda con ese, Pampa con aquel, Pesci comparte el micrófono con Andrea Núñez y Alejandra Arce viene y se sienta con el Pampa, y lo dirimimos en virtud de las acciones de cada uno. ¿Será el modo en que tenga que discutir el Frente de Todos a partir de ahora? Y acá aparecen otros elementos que también hay que valorar. La CGT se renovó el otro día y volvió a un triunvirato. Héctor Daer y Carlos Acuñas, que seguían siendo que eran hasta ahora los directores de la CGT, sumaron a Pablo Moyano. Entró el moyanismo en un momento en que está crítico con el kirchnerismo. Con lo cual asoma una CGT supuestamente neoalbertista. Pero la realidad es que con un país con este nivel de trabajadores en negro, con un montón de gremios y de representaciones que están por afuera de la tradicional patria sindical, ¿cuál es el peso real de la CGT? Alrededor de la CGT se han movido las organizaciones sociales que supuestamente también están neoalbertistas. ¿Y los gobernadores? ¿Se van a despegar del kirchnerismo o van a seguir jugando a la que jugaron en esta elección, que los vimos? Como terminó siendo el cierre del Frente de Todos, el otro día en Merlo, que era un cierre con gobernadores, con Mansur, todo esto, Mansur en Tucumán, con la sugestiva presencia en Tucumán de un ministro albertista, Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, fue el cierre de campaña a Tucumán, con Mansur. ¿Qué va a hacer Mansur después de esto? ¿Va a tratar de juntar voluntades de los gobernadores para mostrar un polo de poder, ese verso de los gobernadores que siempre amagan, que juegan, que van a imponer y nunca ponen nada? Entonces, los gobernadores se van a correr observando a ver qué hace Cristina, van a alentar alguna alternativa del medio mirando de reojo a Juan Schiaretti, que mostró su independencia, que viene mostrando su independencia hace años como lo hacía él, junto a su socio, el extinto José Manuel de la Sota, o no pasará nada de esto. Entonces el kirchnerismo coronará. Ahora la pregunta, y que después lo vamos a dejar para la semana que viene para hablar con Natalia Donato, que tiene que ver con cómo resuelve los problemas económicos el Frente de Todos, porque tiene que encarar las crisis económicas a partir del lunes. El dólar, el acuerdo con el fondo, las tarifas. ¿Qué va a hacer con todos estos temas la administración de Alberto Fernández? Lo va a hacer con las ideas de Alberto y su ministro Martín Guzmán, que hoy en día no sabemos qué es de Alberto, pero coquetea y le dice a Máximo lo que quiere escuchar, a Cristina lo que quiere escuchar, a Massa lo que quiere escuchar, y va después al fondo y le dicen, y Martín Maximiliano Guzmán, ¿qué onda? ¿Cuál es lo que decís vos? Que fue un poco lo que le pasó a Mansur. Mansur sobrevendió su participación en Nueva York, viajó incluso en un avión privado con su esposa, pero el resultado político o de negociación no vimos nada de eso. ¿Podía ir o llegó allá y le dijeron, bueno, usted viene a hablar en nombre de Cristina, en nombre de Alberto, ¿cuál es la posición de la Argentina? Y obviamente Mansur no tenía cartas, como no las tiene Guzmán, hasta mañana para decir esto es lo que opina el gobierno. Y el gobierno es el gobierno. Entonces aquí tiene que definir el Frente de Todos una acción en virtud de la gobernabilidad, me sale. Pero la gobernabilidad es lo que tiene que tener per se. Nadie puede poner en duda la gobernabilidad ni 2 segundos. Nadie en el gobierno, nadie de los distintos sectores del gobierno tiene que atentar contra la gobernabilidad del presidente. Nadie en la coalición Juntos por el Cambio tiene que poner en discusión que hay un mandato constitucional que le quedan 2 años. Y el señor Milei, que se despide en Parque Lezama saltando al grito de "se viene el estallido", algo que puede ser muy simpático y disruptivo, pero realmente casi golpista esa actitud, porque se viene el mes de diciembre y los recuerdos son
muy preocupantes respecto de situaciones que vivió la Argentina, como en el año 2001, que nadie tiene que querer que se repitan. Entonces yo espero que más allá del resultado de la elección de este domingo, en la cual sigo insistiendo en lo que digo en cada elección, desde que estoy en la radio, vayan a votar, voten lo que quieran, voten al oficialismo, voten a cualquiera de las distintas opciones opositoras, pongan una feta de salame en el sobre, pero vayan a votar, manifiesten su conformidad, su crítica, sus observaciones o su enojo, de la manera que sea, pero yendo a votar. Porque la Argentina sigue siendo un país débil, más allá de que en el 83 recuperó definitivamente la democracia, pero tiene que resolver un montón de cosas que tienen que ver con un país inestable, pobre e inseguro. Entonces, ante un país pobre e inseguro, la oposición debe ser responsable, todas las líneas opositoras tienen que ser responsables, y este gobierno tiene que ser responsable resolviendo en el seno de la coalición de gobierno cómo sigue la gestión presidencial de acá a los 2 años y pico que le quedan de mandato. Esa es la responsabilidad que tienen. Después cada uno, mañana domingo, vaya y vote como le parezca. Y obviamente diga a tono de este programa cómo le parece que son las cosas, metiendo un sobre y abonando y ayudando a nuestra costosa y difícil democracia.